Vamos a analizar, ya habiendo definido potencial químico, cuáles son sus propiedades fundamentales en un sistema en equilibrio de fase. Vamos a considerar lo siguiente. Si consideramos un sistema cerrado con dos fases en equilibrio, pensemos en este sistema que puede ser un tanque, puede ser un destilador quizá. Contiene dos fases, una fase que le vamos a llamar alfa y una fase que le vamos a llamar beta. Puede ser una fase líquida, una fase vapor, o una fase sólida más una fase líquida, o dos fases líquidas. Aquí no hemos especificado. Simplemente fase alfa y beta son dos fases diferentes. El sistema es abierto, es decir, puede intercambiar masa a lo largo de sus límites, o los límites del sistema. Pensemos que fuera un destilador y que tengamos una entrada y dos salidas, por ejemplo. Este sistema en equilibrio trabaja a la misma temperatura y presión en ambas fases y cuenta con I componentes o I especies distintas. Si tenemos este sistema, vamos a considerar el primer caso, ya sea un sistema cerrado. Si no existe entrada ni salida del material, con las fases alfa y beta. Vamos a partir de la ecuación que dedujimos de la energía libre de Gibbs, donde el cambio, es decir, la diferencial total de energía libre de Gibbs, equivale al producto del volumen molar por número de moles, diferencial presión, menos número de moles del sistema por entropía específica, diferencial temperatura, más la sumatoria de todos los potenciales químicos de los componentes por el cambio en el número de moles de esos componentes. Si nosotros planteamos esa ecuación para las dos fases, vamos a tener un cambio en la energía libre de Gibbs para la fase alfa y un cambio en la energía libre de Gibbs para la fase beta. Si este es un sistema que es un tanque cerrado, las fronteras del sistema denotadas aquí no intercambian masa, donde el sistema es un conjunto de la fase alfa más la fase beta. Sin embargo, cada porción del sistema en una sola fase sí puede intercambiar masa entre sí, por lo que cada fase diferente alfa y beta es un sistema abierto que puede transferir masa entre una fase y otra. La masa se transfiere en cierta proporción, expresada como número de moles que viajan de la fase alfa a la fase beta y viceversa. Entonces, desarrollando estas ecuaciones para cada fase, le vamos a llamar con un superíndice alfa a las propiedades de esa fase. Esta es energía libre de Gibbs de la fase alfa, este es el volumen de la fase alfa, entropía de la fase alfa, este es el coeficiente o el potencial de la fase alfa del componente I. De la misma manera para la fase beta. Vamos a partir de esas dos ecuaciones. Si partimos de esas dos ecuaciones, aquí las reescribí, estas dos, la suma de ambas va a representar el cambio total en la energía libre de Gibbs. Es decir, la suma de estas dos representaría el cambio total de manera diferencial de la energía libre de Gibbs. Vamos a generalizar cada propiedad termodinámica del sistema de la siguiente manera. Aquí nosotros vamos a sumar estas dos. Yo sumaría energía libre de Gibbs de la fase alfa más energía libre de Gibbs de la fase beta, sumaría volumen de la fase alfa, volumen de la fase beta, sumaría entropía de fase alfa con entropía de fase beta, y así sucesivamente. Vamos a generalizar y llamarle simplemente M, por ejemplo,
a la suma de las propiedades en ambas fases. Para energía libre de Gibbs le vamos a llamar simplemente diferencial energía libre de Gibbs. La suma del volumen en la fase alfa más el volumen en la fase beta le vamos a llamar simplemente volumen, es número de moles por volumen específico, y así sucesivamente. Para entropía también, para el potencial en la fase alfa y el potencial en la fase beta. Noten que estos no los sumamos, simplemente los mantenemos por separado. Si analizamos esta última ecuación, vamos a notar lo siguiente. Se compara esta ecuación con la definición de la cual partimos de energía libre de Gibbs, que aplica en sistemas en equilibrio. Noten que todos los términos están presentes, excepto estos dos, lo que indicaría que en el equilibrio estos dos potenciales de la fase alfa y de la fase beta deberían de sumar cero. Si analizamos esta ecuación del sistema anterior, vamos a obtener algunas conclusiones utilizando el potencial químico en el equilibrio. En el equilibrio, para que esa ecuación anterior sea verdadera, vamos a copiarla ahí para tenerla a la mano. En el equilibrio nosotros hemos concluido que esta ecuación es válida. La sumatoria de los potenciales por la diferencial del número de moles de cada una de las fases, fase alfa y fase beta, es igual a 0. Aquí hay que hacer notar que estos dos términos, resultan de una transferencia de masa entre estas dos fases, entre la fase alfa y la fase beta. Es decir, yo puedo tener aquí una cantidad de moles del componente I en la fase beta, y acá yo puedo tener un número de moles del componente I en la fase alfa. En el equilibrio, los números de moles, la cantidad de moles en las dos fases no debería de cambiar por simple definición. Sin embargo, para que esta ecuación cambie, los términos que van a cambiar son estos diferenciales de número de moles, que resultan de la transferencia de masa. Para una ecuación que deduzcamos con la conservación de la masa, un balance en masa aquí nos diría que para que se cumpla la conservación de la masa, el número de moles que viajan de la fase alfa hacia la fase beta debe ser el número de moles que viajen en sentido opuesto. Aquí viajan una cantidad para acá y otra cantidad para acá. Para que se cumpla el balance en masa, matemáticamente debe ser válida esta ecuación. El número de moles que viajan de la especie alfa a la fase, de la fase alfa a la fase beta, debe ser el negativo del número de moles que viajen de la fase beta a la fase alfa. Reorganizando la ecuación anterior, esta, sustituyendo, vamos a concluir, por lo tanto, que la única forma en la que esta ecuación valga 0 es que los potenciales de la fase alfa y la fase beta sean iguales. Esa sería nuestra conclusión. En el equilibrio, entonces, el potencial químico de la especie I en la fase alfa es igual al potencial químico de la especie I en la fase beta.
Esto aplica para n número de componentes o n número de especies. Si yo tengo el componente 1, lo puedo sustituir aquí. Potencial químico del componente 1 en la fase alfa es igual al potencial químico del componente 1 en la fase beta. Es decir, yo tengo aquí un potencial de la especie I en la fase alfa y yo tengo otro acá de la especie I en la fase beta. Matemáticamente, en el equilibrio, estos dos deben ser iguales. Esa es la conclusión que nosotros podemos hacer utilizando la energía libre de Gibbs. Además, lo vamos a generalizar para fases múltiples. Si yo tengo, aquí lo dedujimos para dos fases, alfa y beta, pero si yo tengo un sistema con pi cantidad de fases, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 10. Esta ecuación se escala de tal manera que los potenciales químicos de cada una de las fases para cada uno de los componentes van a ser iguales. Ese es un criterio de equilibrio. En estos términos, entonces, para fases múltiples, vamos a tener valores iguales de temperatura y presión, en donde las fases se encuentran en equilibrio, cuando el potencial químico de cada especie es el mismo en todas las fases. Ese es un criterio que a nosotros nos permite determinar qué especies se encontrarían en equilibrio químico o no. A eso se refiere este análisis. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Vamos a continuar entonces a la siguiente parte. Habiendo definido este criterio de equilibrio, vamos a relacionarlo con la energía libre de Gibbs. Para esto vamos a definir lo que se llaman propiedades parciales. Es usual que también las conozcamos como propiedades molares parciales. Estas propiedades parciales surgen de la definición de potencial químico. Recuerden que el potencial químico de la especie I, por definición, es la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles del componente I, manteniendo presión, temperatura y el número de moles del resto de los componentes, aquí denotado NJ, constantes. Es posible generalizar esta tendencia para cualquier propiedad. Llamémosle una propiedad molar parcial, MI, de la siguiente manera. Sería la derivada parcial de la propiedad M, que sería el número de moles del sistema, por la propiedad M específica, es decir, esa propiedad por unidad de mol, con respecto al número de moles del componente I, manteniendo presión, temperatura y el resto, los moles del resto de los componentes constantes. Esta propiedad molar parcial se define así. M pueden ser diferentes propiedades termodinámicas. A continuación lo vamos a analizar. Puede ser volumen, puede ser entalpía, puede ser entropía. El caso particular es cuando la propiedad molar es la energía libre de Gibbs. La propiedad molar parcial de la energía libre de Gibbs, por definición, sería entonces el potencial químico. Vamos a analizar para qué nos puede servir esta ecuación. Se menciona que es una función de respuesta, es decir, es una medida de la respuesta que tiene una propiedad total, llamémosle Nm, ante la adición bajo temperatura y presión constantes de una cantidad diferencial de la especie I en una cantidad conocida de solución.
Noten que por definición estamos manteniendo presión, temperatura y número de moles del resto de los componentes constantes. Entonces, la propiedad molar parcial, definida así, relaciona cuánto cambia la propiedad M cuando nosotros adicionamos o sustraemos del sistema una cantidad conocida de moles de un componente, Ni. Entonces va a existir una propiedad molar parcial para cada componente I. Para el componente 1, para el componente 2, etc. Que se calcula como cuál es el cambio de esa propiedad, M, cuando cambia el número de moles de ese componente, manteniendo presión, temperatura y el resto de los moles de las otras especies constantes. Esa es la definición de una propiedad molar parcial. Vamos a analizar qué propiedades molares parciales podemos estudiar. Aquí se menciona que las propiedades molares parciales precisamente se pueden definir por unidad de masa o por unidad de mol. Las vamos a representar por el símbolo M mayúscula y se indican con una barra superior y un subíndice para identificar la especie. Aquí vamos a utilizar el símbolo MI. Además, de forma adicional, las propiedades de las especies individuales en el estado puro, a la temperatura y presión de la solución, las vamos a identificar por un subíndice. En resumen, vamos a tener 3 clases de propiedades definidas en esta pequeña tabla. La primera clase de propiedades son las propiedades de la solución. Llamémosle M. Puede ser volumen, puede ser energía interna, puede ser entalpía, puede ser entropía, puede ser energía libre de Gibbs. A estas propiedades de solución son las propiedades totales. Volumen total, energía interna total de la solución en conjunto. Las propiedades parciales las vamos a denotar como la propiedad M, subíndice I, con una línea arriba. Son especies molares parciales. Puede ser volumen molar parcial, MI, puede ser energía interna molar parcial, UI, entalpía molar parcial, entropía molar parcial, energía libre de Gibbs molar parcial. Y las propiedades de la especie pura les vamos a llamar simplemente la propiedad M subíndice I. Por ejemplo, volumen de la especie pura del componente I, energía interna de la especie pura del componente I, y de manera similar entalpía de la especie pura del componente I, entropía del componente I puro y energía libre de Gibbs del componente I puro. Estas 3 las vamos a analizar. Las propiedades molares parciales que tienen una barra superior son las que acabamos de definir por medio de esta ecuación. Mediante un análisis de estas 2 ecuaciones, nosotros podemos observar que si M representa la energía libre de Gibbs, la propiedad molar parcial va a ser precisamente el potencial químico. Si yo sustituyo aquí G, por definición sería el potencial químico de la especie I. Molar parcial. Esta es la conclusión. Si analizamos estas 2 ecuaciones, por definición entonces, el potencial químico de la especie I en solución en este sistema en equilibrio de fases, por definición es idéntico a la energía libre de Gibbs molar parcial. Esta va a ser la primera ecuación que vamos a analizar.